Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú la alegría de mi corazón. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra. Hoy con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Juan Mari, bienvenido. Muchas gracias, reverendo Noel, y muy buenas tardes a ti, a los equipos de Radio Anglicana que están contigo y, por supuesto, muy buenas tardes o noches, según sea el horario que tengan nuestros amigos y hermanos en todas las diferentes partes del mundo donde nos están escuchando. Un saludo y un abrazo muy grande para todos vosotros. Lámpara es tu palabra. Es una bendición estar con vosotros, hermanos, hermanas que nos escucháis allí al otro lado de vuestro dispositivo, ya sea el móvil, aquellos que nos ven a través de la página web de radioanglicana.es, aquellos también que nos ven y nos escuchan en las distintas plataformas donde transmite Radio Anglicana. Gracias por acompañarnos. También es una bendición para nosotros estar aquí siempre con vosotros. Antes de comenzar, como siempre, nos ponemos en las manos de Dios. Adelante, reverendo. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, agradecemos la oportunidad, el privilegio que tú nos concedes de poder estar aquí en Radio Anglicana, de poder estar con una tan gran cantidad de creyentes y amigos nuestros que escuchan con interés aquello que tú has revelado a los hombres en tiempos antiguos. Hoy, Señor, también de forma especial queremos pedirte, además de tu bendición para la propia Radio Anglicana y para todos los amigos que tiene en todo el mundo, te pedimos también, Señor, como siempre, pero de forma especial hoy, te pedimos, Señor, por todos los países que están en guerra, por todas las personas que están sufriendo situaciones injustas, que las noticias nos vierten de continuo. Te pedimos, Padre nuestro, por todas las personas que sufren, por aquellos que lo han perdido prácticamente todo, aquellos incluso que se han visto privados
de la presencia y el cariño de sus seres queridos. Por todos ellos, Señor, elevamos hoy nuestra oración y te pedimos les des paz, les permitas salir adelante y les permitas sobre todo, Señor, conocerte a ti, que eres la única fuente de luz para todos nosotros. Gracias por escuchar nuestras oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú la alegría. En nuestro programa de la palabra hoy vamos a continuar con las reflexiones en torno a este primer libro de los Reyes que ya iniciamos hace 8 días con la introducción general que teníamos a este libro del Antiguo Testamento. En esta ocasión nuestro tema es la muerte y la sucesión de David y usaremos como textos de referencias el capítulo 1 y el capítulo 2 de Primera de Reyes. También, como siempre, les animamos que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pueden hacérnosla llegar a nuestro número de WhatsApp, el 698-680696, para los que están en el territorio nacional. Aquellos hermanos que nos escuchan fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34, pueden hacernos llegar sus interacciones a este mismo número, el 698-680696, como dije, anteponiendo el signo positivo con el número 34. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Bueno, como dijimos, vamos a continuar con las reflexiones en torno a este primer libro de los Reyes que ya iniciamos con una generalidad hace 8 días. Y bueno, Juan Mari, ¿qué importancia revisten estos dos capítulos, que son los de referencia, capítulo 1 y capítulo 2, en toda la trama que vamos a encontrarnos en Primera de Reyes? Pues mira, Noel, tienen una importancia enorme, ¿no? O revisten, por decir como tú has dicho, la misma, por emplear el mismo término que has empleado tú, pues revisten una grandísima importancia. Pensemos por un momento en el hecho de que si leemos la historia que narra el libro primero de Reyes, después del libro que le antecede, que es el segundo de Samuel, vamos a notar que entre el libro segundo de Samuel y el libro primero de los Reyes, pues hay una continuación natural. Es decir, no hay una ruptura entre lo que concluye un libro y lo que empieza el otro. O sea que cuando estamos iniciando en estos dos capítulos, el primero y el segundo del libro primero de Reyes, cuando estamos iniciando su lectura, nos encontramos ahí con personajes que ya habíamos conocido en el libro anterior y una trama que es sencillamente, por decirlo así, la continuación de lo que habíamos dejado, ¿no? Pensemos que el libro segundo de los Reyes es el libro que narra con más detalles todo lo referente al reinado del rey David, ¿no? Como habíamos visto en su momento. Con estos dos capítulos, además, el autor del libro, o los autores del libro primero de los Reyes, enlazan la era de Salomón, el reinado de Salomón, hijo de David, con lo que había sido el reinado de su padre. Es decir, por decirlo en muy pocas palabras, los capítulos 1 y 2 son, por decirlo de esta forma, una especie de capítulos de enlace que, por un lado, llegan al reinado de David, o los últimos momentos del reinado de David, como vamos a ver, y por el otro, los inicios del reinado de Salomón, de la era salomónica. Dos grandes momentos de la historia del antiguo Israel, sin duda alguna. En estos primeros capítulos que nos sirven, como has dicho, Juan Mari, de enlace para todo lo que vendrá después, ¿en qué condiciones aparece el rey David? Condiciones, bueno, pues realmente si nos damos cuenta, el rey David en estos dos capítulos es un hombre ya muy anciano, es un hombre que está pues muy cerca de su final, él es consciente de ello. Es cierto que David ostenta todavía, por supuesto, la dignidad real, es cierto que es reconocido como rey de Israel, es respetado como tal, pero lo encontramos en una situación de total
debilidad y dependencia absoluta, como les pasa a muchas personas que son o se hacen muy mayores. En cierto modo, la figura del rey David en estos dos primeros capítulos del libro primero de los Reyes es la figura que todavía garantiza de alguna forma la unidad y la integridad del reino de Israel, de las 12 tribus hebreas, en unos momentos que, como leemos en estos capítulos, son cruciales para lo que va a ser después su devenir histórico. A pesar de su debilidad como persona ya mayor, a pesar de sus condiciones que decíamos, el rey David sigue siendo una figura muy destacada. Nos encontramos que se habla de una joven, de una joven, creo que era Abisag, algo así se pronunciaba el nombre. ¿Qué papel juega esta muchacha en esta trama? Que tengo entendido de que era una tsunamita. Sí, sí, efectivamente, bueno, se le da el nombre de Abisag, la tsunamita, ¿no? Bueno, pues aunque en principio, fíjate, pareciera que es una figura un poco secundaria, ¿no? Casi sin importancia, bueno, pues luego en realidad nos vamos a dar cuenta de que es una figura de gran trascendencia política. A ver, aunque no se diga en el texto sagrado con claridad, no se emplee esa palabra, la función de Abisag es la de una concubina del rey, es una concubina del rey David. Sin duda la última de las muchas que tuvo a lo largo de su vida. Una concubina que es escogida para que haga funciones de sirvienta específica, lo que hoy llamaríamos una cuidadora de una persona mayor con dedicación exclusiva. Si bien también se especifica, el texto ahí sí que lo dice claro, que el anciano rey David no llegó nunca a intimar con ella, era un hombre ya muy mayor. Esta realidad, es decir, de escoger a una concubina joven para que atienda al rey, esta realidad que para nosotros tiene un innegable sabor de inmoralidad, ¿no? E incluso de degradación, casi podríamos decir de degeneración, ¿no? Pues sin embargo no era vista o no era percibida de esta manera para los israelitas de la época, dadas las costumbres y la cultura del momento, ¿no? A ver, Abisag no es la única mujer que está presente en la vida de David. Vemos que David es un hombre que llega a tener un harén real con varias esposas, llega a tener concubinas. Para ellos eso no era un problema moral. En su cultura, en su concepción del mundo, ellos no entendían que eso fuera una realidad indeseable, todo lo contrario, ¿no? Esta escena, la escena de Abisag que sirve a David y que además es alguien buscado por los mismos cortesanos de David, pues que alguien busque a una persona, una joven que pueda cuidar del rey. A ver, no se ofrece esta escena o no se presenta este cuadro como, digamos, un modelo a seguir, naturalmente, ¿no? Sino simplemente como la descripción de una circunstancia, de una realidad propia de aquel momento. Pero como decimos, Abisag tendrá su papel muy importante también en un asunto político del cual diremos algo más adelante. Siempre hablando de Abisag, Juan Mari, para que también podamos entender mejor la situación o el entramado, ¿qué supone la presencia de esta moza en ese momento crucial para David? Refiriéndonos en relación a Betsabé, ¿no? Que en teoría era la reina consorte. Sí, en realidad Betsabé era una de las mujeres, de las esposas de David. Todos recordamos ese asunto tan escabroso, ¿no? De cómo llegó a ser esposa real, ¿no? La historia de cómo David se enamora de ella, en fin, mata a su marido para quedarse, todo aquello, ¿no? Pero en estos momentos, en los momentos en que David se encuentra ya en sus últimos días, evidentemente Betsabé era la esposa que sin duda tenía el rango de reina consorte, ¿no? Bueno, como decíamos, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, aquí se nos presenta, se nos ofrece un entramado cultural, o sea, una situación propia de un mundo muy antiguo, de una cultura muy antigua, que para nosotros, cristianos y de cultura occidental, pues no es fácil de comprender.
no es fácil de comprender, pero ello no es un obstáculo, ¿eh? No es un obstáculo ni oculta una realidad triste que se hace muy evidente a lo largo de toda la historia de David. David es un hombre que, como habíamos visto en las reflexiones que hiciéramos en su día sobre el libro segundo de Samuel, David no es un hombre que tuviera lo que hoy diríamos una familia, ¿no? Una familia tal como nosotros hoy la concebimos, ¿no? Una familia genuina, una familia, diríamos, basada, cimentada en lazos de amor, lazos de cariño sincero entre sus componentes. Eso David, desgraciadamente, no lo vivió. Los pocos datos que nos ofrece la Biblia acerca de este punto en concreto, pues concuerdan con lo que la historia nos narra sobre otros pueblos y otras familias reales de aquel momento, en las que las relaciones, vamos a decir, familiares o internas, pues tenían mucho más de interés político que de sentimientos auténticos. A ver, tampoco vamos a rasgarnos las vestiduras si reconocemos que en la historia de las monarquías occidentales, monarquías en teoría cristianas, esa situación también ha sido, por desgracia, muy frecuente. A ver, que la joven Abisag, ¿no? Abisag la sunamita, cuidara del anciano rey era lo normal, dado el despego afectivo que sin duda sentía la reina Betsabé para con David. No debía ser alguien a quien ella amara especialmente. Era su esposa en aquellas circunstancias, le había dado un hijo, que sería Salomón, pero no se puede decir que entre ellos hubiera una relación realmente de amor, ¿no? En estos momentos, en este texto concreto, no se menciona ninguna otra esposa, ninguna concubina del harén real, no porque no existieran, ¿no? Sino porque carecían de trascendencia en esta historia. O sea, para resumir, lo que nos presenta aquí la Sagrada Escritura es una realidad muy triste que sin duda ejercía su influencia sobre la condición afectiva y sentimental de sus protagonistas, ¿no? Unas condiciones de desapego, unas condiciones de carencia total de amor, de cariño de los unos para con los otros, unas relaciones muy reglamentadas por lo que serían los protocolos cortesanos entre el rey, sus esposas, Betsabé como sin duda la esposa principal, sus propios hijos, y desde luego una situación que no es la ideal, no lo era para él, ni tampoco lo es para nosotros. Luego, Juan María, si seguimos la lectura, entra en esta historia otro personaje, el príncipe Adonías, y como en toda casa real, todo lo que es aunque no sean los que van en primera línea, pero siempre hay unas ansias de reinar. ¿Cómo podríamos nosotros leer, o qué podríamos leer entre líneas de toda esta historia que se nos habla de este señor? Pues mira, en primer lugar, y retomando lo que habíamos dicho en la pregunta que nos habías formulado antes, pues aquí, pues si no había suficiente, ahora aparece Adonías, ¿no? Es decir, si las relaciones familiares de David con sus esposas o con sus mujeres y con sus concubinas, pues era una relación, pues como hemos dicho, pues que no tenía probablemente nada de afectivo, nada de sentimental, tal como lo entendemos hoy, ahora no falta ya nada más que la aparición de Adonías. Y lo que leemos aquí, dices entre líneas, ¿no? ¿Qué leemos entre líneas? Pues evidentísimamente un intento clarísimo de un golpe de Estado. Un golpe de Estado y de una toma anticipada del poder por medio, como leemos, ¿no? Ahí entre líneas, de intrigas palaciegas, de compras de voluntades, corrupción, como hacen muchos políticos de todos los tiempos, ¿no? Pero Adonías no surge de la nada, ¿no? Adonías era en aquel momento, y por su edad, el príncipe heredero al trono de Israel tras sus hermanos mayores ya fallecidos, ¿no? Que eran, por ejemplo, pues los príncipes Amnón
y Absalón, ¿no? De infausta memoria ambos, ¿no? En segundo de Samuel, como vimos en su momento, ¿no? Amnón, un personaje despreciable, incestuoso, una persona sin ningún tipo de control, que al final acaba siendo asesinado por su medio hermano Absalón, porque además no eran hermanos plenos, eran todos medio hermanos de mujeres diferentes, y luego el propio Absalón, que también en su momento había protagonizado no ya un golpe de estado, sino una guerra civil, ¿no? Contra su padre David. Bueno, pues Adonías, que era el tercero en el orden de sucesión, los otros dos mayores habían fallecido, pues sin duda Adonías había asumido plenamente, viendo que su padre David pues era ya un hombre muy anciano, que estaba a punto de morir, había asumido que él iba a ser el rey, que él iba a ser el que ejercería el poder. Claro, de ahí que aquí en este texto se nos diga que él contaba con la connivencia, con la aquiescencia de grandes figuras políticas de aquel momento. Por ejemplo, Joab, jefe del ejército de David, que además era primo suyo, porque Joab era sobrino de David por parte de una tal Sarbia, que era hermana del rey, ¿no? Hermana de David. Y además también contaba con una figura muy importante entre sus partidarios, que era el sacerdote Abiatar. Es decir, que contaba con el general del ejército, con el jefe supremo de todas las Fuerzas Armadas, contaba con Abiatar, que era sacerdote, y otros que sin duda alguna también apoyaban su derecho, ¿no?, al trono, hoy diríamos su candidatura al trono. Bueno, el relato de ese banquete que organiza, con esas manifestaciones desmedidas, ¿no?, de autoridad, todo eso evidencia, por un lado, que Adonías era una persona ambiciosa, pero además con una ambición desbocada, intempestiva, poco prudente. No, pero también por el otro podemos comprobar que Adonías tenía una absoluta falta de respeto para con David, su padre. A ver, como hijo malcriado que había sido, además el texto lo dice bien claro, nadie le había puesto nunca ningún límite, pues Adonías no mostró ninguna deferencia para con David. A ver, aún David no había fallecido y Adonías ya se las daba de rey de Israel. Es más, ya organizaba un banquete con sus partidarios, lo hemos leído ahí, la gente lo vitoreaba, bueno, sus partidarios, claro, y ya parecía que él era el que estaba sentado en el trono. Bueno, recordemos lo que decíamos acerca de los afectos genuinos en la familia real de Israel y en otras muchas. A ver, Adonías no sentía ningún cariño por su padre, no sentía probablemente ninguna simpatía por su medio hermano Salomón. Por supuesto, a la reina Betsabé la debía odiar a muerte, porque además no era su madre. Era todo un entramado de odios, de intrigas, o sea, una cosa realmente, si lo queremos decir con una palabra un poco fuerte en español, era una situación repugnante. ¿A qué hará referencia, Juan Mario, o a qué podría hacer referencia? Sí, está bien planteado. Aquella nota que dice de que los principales de David no estaban con Adonías. A ver, sin duda esto alude a que los fieles o los más fieles a David, los principales de David, pues no debían tener excesivas simpatías por este príncipe tan ambicioso, ¿no? Adonías se presenta como un personaje, como hemos dicho, pues completamente apegado a sus deseos de poder, a su ambición, una persona autoritaria, una persona imprudente, en fin, una persona que no respetaba en absoluto la figura de su padre David. Claro, ¿cómo le iban a apreciar, ¿no?, los que eran fieles a David, los que sin duda apreciaban a David, los que querían a David, los que habían estado siempre con él, siempre a sus órdenes, siempre a su servicio, ¿no? Aquí lo que estamos viendo entre líneas, ¿no?, aunque no se diga con estas palabras exactas, es una trama subyacente, ¿no?, que está ahí, que el texto no dice con claridad, pero que está ahí por debajo. Una trama de intrigas palaciegas, ¿no?, de facciones políticas distintas dentro de la propia corte de David, algo de lo que sabemos muy poco
pero que no es difícil intuir cuando lo leemos así, como decimos, entre líneas, ¿no? O sea, a ver, la corte de Israel no debía ser excesivamente diferente de otras muchas cortes de aquella época y de otras muchas épocas, ¿no? Cortes llenas de personajillos ambiciosos, de personajillos aduladores, rastreros, de gente que únicamente esperaba pues medrar, ¿no?, a costa de la corona, a costa del rey y de la figura real, de todo lo que rodeaba a la figura real. No debía ser realmente ni un lugar, la corte, ni una situación excesivamente agradable. Entonces es normal que Adonías, aunque tuviera sus partidarios, esos que le aclamaban y tal, pues también tuviera pues grandes adversarios, precisamente entre los que apreciaban a David. Y luego, Juan Mari, nos encontramos con la primera corona de todo este entramado, y es que el rey David proclama rey a Salomón y no a Adonías. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Pues mira, aquí tenemos evidentemente la influencia clarísima de la reina Betsabé, que es la madre de Salomón. Y también nos encontramos aquí evidentísimamente con la influencia del profeta Natán, que es consejero de David. A ver, tanto Betsabé como Natán, como los dos a la vez, no solamente le hacen saber al anciano David la insolencia de Adonías, que debió disgustar muchísimo al anciano monarca, sino porque esto recordaba también muy bien las circunstancias del nacimiento de Salomón. Recordemos, hijo de un matrimonio que había sido adulterino, y también el deseo personal de la reina Betsabé, evidentemente, de que su hijo fuera el que sucediera a su padre David en el trono, ¿no? Aunque Salomón, evidentemente, como decimos, había nacido como fruto de una relación de muy turbios comienzos entre su padre y su madre, no por ello, y esto es muy importante, no por ello Salomón dejaba de ser el monarca elegido por encima de todos sus hermanos mayores. O sea, Amnón y Absalón ya no vivían, solo quedaba Adonías, hijo de otra relación de su padre David, pero David había señalado a Salomón como rey, como había prometido a Betsabé, a su madre, ¿no?, en su momento, y porque además el texto deja entender claramente que Dios quería que fuera Salomón el rey, es decir, que Dios había escogido a Salomón, no había escogido evidentemente a Amnón ni a Absalón ni tampoco a Adonías, ¿no? O sea, ahí se conjugaba esa trama humana de, por decir así, de intrigas, de manejos, en fin, de andar siempre por lo bajo, por lo alto, poniendo las manos donde fuera, haciendo mover todos los hilos posibles, entre Betsabé, evidentemente, por sus intereses como madre, el profeta Natán, en fin, y otros que no se mencionan, pero es muy evidente que el autor sagrado quiere dar a entender que todo eso iba dirigido por un designio divino. Era Salomón quien había de suceder a David. Y esta noticia, ¿cómo se la toman, Juan Mari, los seguidores de Adonías? Pues si leemos bien el texto, que hasta parece un poco de chiste, ¿no? Cuando escuchan la proclama real de Salomón como nuevo monarca, porque además, fijémonos bien, hay un detalle ahí muy claro. O sea, David ordena que a su hijo Salomón se lo monte en la mula real, se lo vista de una determinada manera y que lo proclamen a son de trompetas como rey. Claro, cuando aquella gente que según parece estaba en pleno banqueteo escucha toda aquella algazara, todo el ruido, pues a ver, lo que describe el texto es que se dispersaron de forma inmediata, dejando el banquete y dejándolo todo, ¿no? Como se diría en buen castellano, huían como conejos, ¿no? Intentando acogerse cobardemente a cualquier cosa que les garantizara la seguridad, ¿no? Fijémonos que el relato sagrado, como decíamos, hace hincapié en que Salomón era el que había de suceder a David por una especial disposición de la providencia, ¿no? Por la alianza de Dios con David, cuyas consecuencias serían permanentes a lo largo de todos los relatos de Primero y Segundo de los Reyes, como ya veremos en su momento, ¿no? Aquellos conjurados, con Adonías a la cabeza, no solo no tenían nada que hacer frente a aquella realidad, sino que además
habían evidenciado, y esto era lo que los ponía en peligro, un espíritu de ambición, de oportunismo e indignidad que los inhabilitaba para lo que para lo que quisieran hacer, para lo que pretendieran, ¿no? Es inevitable hacer una comparación, al igual que demasiados políticos de toda la historia, sin olvidar a muchos de ahora, la finalidad de aquella gente no era servir al pueblo, sino servirse a sí mismos y a sus intereses personales. Aquella gente se vio de pronto, por un lado se habían considerado muy seguros, pero de pronto vieron que la tierra se les removía bajo los pies y se dispersaron rápidamente. O sea que del golpe de Estado no quedó nada. ¿Cómo debemos ver o cómo debemos entender, Juan Mari, los consejos o mandatos que da el rey Salomón en ese momento al recién nombrado heredero o al nuevo rey? A ver, en estos consejos que le da David a su hijo Salomón, además David también lo da a entender el texto, estaba orgullosísimo de que su hijo Salomón se hubiera sentado en su trono, viéndolo todavía él. O sea, no es que lo viera, porque David literalmente estaba probablemente en su cámara, en su habitación, recostado, no se podía levantar. Pero sí oyó la proclama, sí supo que su hijo había sido proclamado rey, entronizado como rey, y entonces le aconseja, ¿verdad? Bueno, pues en estos consejos encontramos, muy entremezcladas, pues por un lado, indicaciones de un, elevadísimo valor humanitario, ¿no? Por ejemplo, David recomienda a su hijo Salomón que beneficie con gratitud a cuantos habían a su vez beneficiado a David en otro tiempo, ¿no? Y le da una serie de nombres, ¿no? De personas a las que él debiera de favorecer como gratitud, como agradecimiento, ¿no? Pero por otro lado nos encontramos con la otra cara de la moneda, ¿no? Vamos a decir así, con disposiciones de un espíritu de venganza, de un espíritu de crueldad, un espíritu revanchista, o sea, eliminar a los que habían sido adversarios de David. O sea, por un lado David le dice a su hijo, sé agradecido, sé favorable a quienes me hicieron bien. Ahora, no tengas ninguna piedad para con aquellos que me hicieron mal, ¿no? A ver, esto a nosotros, lógicamente, como cristianos, nos choca. Nos choca forzosamente, porque esta actitud de David pues está en las antípodas, vamos, de lo que enseña Jesús acerca del amor a los enemigos y del perdón a nuestros enemigos, ¿no? Ahora, quienes han querido, pues como siempre, no justificar a toda costa la actitud vengativa de David en su lecho de muerte, han apelado, por decir así, a necesidades de orden político, necesidades de tipo social, militar, ¿no? Pues que habrían exigido mano dura contra ciertas personas, pero desde luego, desde el punto de vista de la moral cristiana, esas instrucciones no son, desde luego, ni para que las aplaudamos, ni por supuesto, ni mucho menos para que las justifiquemos o las practiquemos. Al contrario, como hemos recordado, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, es justo lo contrario, ¿no? Es amar a nuestros enemigos, que no tienen nada de fácil, orar por los que nos hacen daño, nos persiguen, etc., ¿no? David no se movía por ese espíritu del Señor. Hablando de esto que decías, Juan Mari, de esa actitud, ¿no?, de justificar cosas que, si las vemos desde el Evangelio, son injustificables. Aquí, pensando en esto, viene la siguiente pregunta. Yo me he encontrado y he conocido teólogos, personas, predicadores que intentan justificar de cualquier manera actitudes como estas de David, del gran rey David, y tal. Incluso cuando hacen cosas que van contra el Evangelio, como habíamos hablado en su momento, ¿no?, del el adulterio y el asesinato que cometió David y todo eso. Entonces, ¿qué debemos hacer o se debería hacer eso? ¿O es correcto hacer eso, Juan Mari, de justificarla o buscar una justificación sí o sí, porque tiene que ser justificable, aunque haya hecho algo tan horrendo como puede ser un asesinato?
Sí, porque era David, ¿no? Había que justificarlo como fuera, ¿no? Bueno, pues no, realmente no. ¿Se debiera justificar esto? No podemos hacer eso. A ver, cuando leemos el Antiguo Testamento, como hemos tenido oportunidad de decir muchas veces, por eso me alegro de que me hayas formulado, Noel, esta pregunta. Cuando leemos los escritos sagrados del Antiguo Testamento, hemos de tomarlos tal como nos han llegado. Es decir, nos gusten o no, nos parezcan muy hermosos o nos parezcan horrorosos. A ver, vamos a encontrar pasajes en el Antiguo Testamento que ahora a todos nos vienen muchos a la cabeza, a nosotros y a nuestros amigos oyentes, que son pasajes realmente preciosos, auténticas joyas. Y decimos, qué bonito es. Ahora nos encontramos con pasajes como este o como lo que has comentado, ¿no?, sobre las vivencias de David, pues que a lo mejor son horribles. Ahora, tenemos que tomarlos tal como nos han llegado. O sea, no tenemos nunca que pretender ni enmendarlos ni corregirlos con presuntas explicaciones que están fuera de lugar. Desgraciadamente, hemos conocido, y además en persona, a gente muy concienzuda y a gente muy obsesionada por buscar siempre explicaciones para todo lo que está en el Antiguo Testamento por el hecho de que es la Biblia. Sintiéndolo mucho, pero estas personas se equivocan y además, vamos a decirlo claro, estas personas viven, por desgracia, en una tensión permanente. Alguna vez hemos comentado, si la memoria no nos engaña, que la Sagrada Escritura, Antiguo Nuevo Testamento, da igual, se ha de leer por el placer de la lectura, para disfrutar de su lectura. Jamás unas lecturas tensionadas, lecturas que son siempre o bien para combatir algo, para combatir contra alguien, para buscar argumentos, para intentar justificar cosas que no tienen justificación ninguna. Eso no se debe hacer. Hemos de ser lo suficientemente maduros como para, cuando leemos el Antiguo Testamento, por ejemplo, una historia como esta, o historias parecidas, decir, bueno, pues aquí está el Antiguo Testamento, nos ha llegado así, tal como lo estamos leyendo, no lo podemos cambiar, no los podemos cambiar y los tenemos que aceptar con sus luces, pero también con sus sombras, ¿no? Con sus manifestaciones divinas, que las tienen, pero también sus más que patentes desviaciones y errores humanos. Y no tenemos por qué mirar para otro lado o ponernos un velo y decir, no, aquí no pasa nada, todo es muy bonito. No. A ver, David, el rey David, ya que estamos hablando de él, ¿no? El rey David, y cuantos aparecen en estas escenas, pues Salomón, la reina Betsabé, el profeta Natán, Adonías, Joab, el otro que habíamos dicho, el sacerdote Abiatar, todos ellos, son personas humanas, muy humanas, no son seres divinos, no son ángeles, y además son personas marcadas por la época en la que vivieron, por el entramado cultural en el que se criaron y en el que se desarrollaron, que no se parece en absoluto al que nosotros vivimos hoy. En definitiva, son personas de un mundo que hoy ya no existe y que por lo tanto no siempre es fácil para nosotros de comprender, ¿no? Grandes siervos de Dios, indudables, como fue David, porque nadie puede dudar que lo haya sido, en tanto que seres humanos, pues estaban inmersos en unas condiciones de vida, de pecado, que es inherente a la naturaleza humana en su conjunto, pero que se manifiesta de unas maneras o de otras conforme el momento histórico, conforme el trasfondo, conforme los patrones culturales. Por no alargarnos, el ejemplo de antes de Abisag la Sunamita, para nosotros es repugnante y es un atentado a la moral el hecho de decir, mira, como el rey es mayor, como ya es muy viejo, como está a punto de morir, ahora le ponemos una concubina, además lo dice bien claro el texto, para que duerma con él y que el rey entre en calor. A ver, nosotros leemos y decimos, esta gente eran unos degenerados totales. O sea, no lo eran en su momento. No lo eran en su momento. Lo que ocurre es que, pues, dadas sus condiciones culturales, ellos vivían de esa manera. Ahora, eso no lo podemos justificar.
podemos decir, ellos viven en ese contexto cultural. Lo que no podemos hacer es decir, pues eso estaba muy bien y eso era la voluntad de Dios, cuidado. Eso lo hemos oído muchas veces, ¿no? Predicadores muy concienzudos que dicen, hemos escuchado barbaridades como si Dios ordenó a los patriarcas del Antiguo Testamento y a Moisés y a los jueces que exterminaran a los cananeos, pues nosotros también tenemos que exterminar a todos los enemigos de la fe. Cuidado, eso es una barbaridad y además que eso es diametralmente opuesto al espíritu del Evangelio, ¿no? A ver, lo importante en todas estas historias tan truculentas del Antiguo Testamento no es tanto la actuación humana, que siempre va a ser deficitaria, siempre va a ser, como decimos, pobre, siempre va a estar muy por debajo del ideal al que tendría que llegar, el ideal que debiera alcanzar, sino que lo importante es destacar la actuación de Dios, que muchas veces es patente, las grandes manifestaciones divinas, las teofanías, como dicen algunos, pero que en otras ocasiones, como ocurre en esta historia en concreto, pues está entre bastidores, ¿no? Dios no aparece, no se manifiesta plenamente, pero sí que va dirigiendo entre bastidores toda la historia. Porque, por ejemplo, estaba claro que si Dios había elegido a Salomón como sucesor de David, por mucho que Adonías fuera mayor, por mucho que Adonías tuviera derechos, Adonías no iba a ser rey. Dios no lo había escogido a él. Lo importante, como decimos, es cómo actúa Dios y no cómo actúan los hombres. Ya que hablaste de Salomón, Juan Mari, ahora que le mencionabas para finalizar, ¿cómo logra cumplir Salomón los consejos que le había dado su padre? Pues mira, en este sentido fue un hijo muy obediente porque los cumplió a rajatabla. A ver, de hecho, estos capítulos, el capítulo 2, evidentemente, el último, nos va narrando poco a poco, ¿no?, la eliminación progresiva de todas aquellas personas que se habían conjurado, con Adonías para hacer de Adonías el rey y beneficiarse de ello, ¿no? Algunos de ellos los elimina por destierro. Por ejemplo, está el caso del sacerdote Abiatar. Salomón lo destierra, no lo mata. Dice que, bueno, como había estado con su padre David y había llevado el arca de Dios con su padre David, no lo mataba, pero desde luego lo echó de Jerusalén y lo envió, pues, dentro del propio territorio de Israel a otro lugar, completamente ya apartado para siempre del sacerdocio principal de Jerusalén, ¿no? En este caso fue por destierro, pero en otros casos fue, por ejemplo, por juicios punitivos rápidos. Mira, ahí está, por ejemplo, Joab, que habíamos visto hace ya un tiempo, ¿verdad?, en segundo de Samuel, un personaje repulsivo, un personaje tiránico, cruel. Pues Salomón no tendrá con él. Es más, aquí hay un detalle muy interesante. Dice que Joab se aferraba en la tienda, ¿no?, que era el santuario, a los cuernos del altar o a los cuernos de aquel altar que había en la entrada, ¿no?, que era como decir una petición de asilo sagrado. No le valió para nada. La orden de Salomón fue que se entrara dentro del santuario y se lo matara. Y así se hizo, ¿no? Joab, pues, había cometido muchos crímenes, había sido un personaje muy desagradable, muy peligroso. Salomón no tuvo piedad de él. O, por ejemplo, un tal Simei también, ¿no?, que también es eliminado por muerte, ¿no? El caso es que todos estos nombres, toda esta historia, si lo leemos entre líneas, lo que significa en realidad es que Salomón, con mano muy dura, siguiendo los consejos de su padre David, lo que hizo fue no solamente eliminar a personas, digamos, concretas, individuales, sino que lo que hizo fue eliminar fermentos de sublevación en el reino, fermentos de separatismos, fermentos de revueltas, ¿no? Y garantizó, al menos al principio, pues una paz y una estabilidad que de otro modo no hubieran sido posibles, ¿no? A ver, Salomón no cuestionó jamás aquellas instrucciones de su padre, ni las pasó por un tamiz ético o moral. Eso a Salomón no le interesaba, además tampoco lo hubiera comprendido, ¿no? Como nuevo rey que era, y además un hombre joven, consideró que aquellas indicaciones que su padre le daba eran justas y que eran necesarias sin mayores planteamientos.
La mentalidad de Salomón era: mi padre, que era el rey anterior, me ha dejado este encargo, pues yo lo tengo que cumplir. Él no se planteó jamás, hombre, estará bien que yo elimine a Joab, que es primo de mi padre, por lo tanto es primo segundo mío, había luchado con mi padre. No, él nunca se lo planteó. David le ordenó que lo eliminara y él lo eliminó. Y como él, pues a los demás. Y luego, ya para ir finalizando, Juan Mari, ¿qué propició la muerte de el mentado Adonías? También cayó Adonías, evidentemente. Ahora, ¿por qué cayó Adonías? La respuesta es clarísima, ¿no? Por su propia culpa, por su insensatez. Habíamos dicho antes que era una persona ambiciosa, una persona desmedida, una persona con muchas características negativas, ¿no?, en su personalidad. A lo mejor, pues, como no dice nada el texto, pues queda la posibilidad, ¿no? A lo mejor Salomón no hubiera querido eliminar a su medio hermano mayor, hijo de otra mujer, ¿no? De hecho, su padre no menciona para nada a Adonías en los consejos que le da, ni para bien ni para mal. A lo mejor lo hubiera respetado por eso de que eran medio hermanos, y hermano por parte de padre. A lo mejor le hubiera permitido vivir en la corte de Jerusalén, como había vivido siempre, ¿no? Pero el problema es que el príncipe Adonías, que como decimos era una persona imprudente y una persona pues excesivamente ambiciosa, Adonías, que no cejaba en su ambición, cometió una grave imprudencia, la imprudencia más grave que hubiera podido cometer, que era ni más ni menos que pedir que se le diera como esposa a aquella joven de la que habíamos hablado, ¿verdad? La Abisag, la sunamita Abisag, ¿no? La antigua concubina de su padre. E incluso fijémonos que hasta intenta llegar a esta situación a través de la propia Betsabé, que ahora era la reina madre, ni más ni menos. Claro, aquí decimos, pero este hombre Adonías, ¿qué era? ¿O qué tipo de persona era que pretendía, ni más ni menos que casarse con una ex concubina de su propio padre, ¿no? Aunque es cierto que David nunca la había conocido en ese sentido. Bueno, a ver, pedir a Abisag la sunamita como esposa, eso no era una tontería, ni era una insensatez de un momento, ¿no? Era algo muy bien calculado. Al ser Abisag, o al haber sido concubina real, su entrega como esposa a Adonías hubiera significado que Adonías podía ser considerado un aspirante legítimo al trono de Israel, porque, por decirlo así, había heredado la concubina de su padre. A ver, aquella petición, que era pues insensata, que era provocadora, que era desmedida, que era exagerada, pues le costó la vida, porque con ella lo que había manifestado era que sus ambiciones al trono seguían intactas, ¿no? Aunque hubiera perdido a sus partidarios y por encima de las decisiones de su padre David. O sea, Adonías estaba demostrando que era un peligro latente muy grande. Aunque Salomón no tenía una orden concreta o un consejo concreto de David en relación con este medio hermano suyo, entendió claramente: si este se queda vivo con estas pretensiones, aquí tendremos una guerra civil declarada. Así que fuera con él. Y Juan Mari, es bastante complicado, y mira que solamente son 2 capítulos. Y ahora la pregunta es, hoy en día, nosotros como creyente, ¿qué podemos aprender? Mira que solamente son 2 capítulos, pero están llenos de historia, están cargados de tensión, drama, traiciones, rencores, odios, venganzas. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy, o cómo podríamos ver nosotros la mano de Dios en esa parte de la historia bíblica? A ver, sí que podemos aprender, por supuesto que sí. De hecho,
algo que es innegable es que un cristiano aprende de todo. Gracias a Dios. Bueno, debiéramos aprender de todo. Gracias a Dios, como decimos. En esta historia, o en otras parecidas, pero concretamente en esta que, como tú has dicho, tan llena de venganzas, de odios, de sangre, bueno, aquí lo que aprendemos es que a pesar, muy a pesar, de todas las debilidades, de todas las limitaciones de los seres humanos, ¿no? A pesar de nuestros errores, ahí podemos aplicar ese dicho popular que dice: Dios escribe recto en renglones torcidos. O dicho de otro modo, los propósitos salvíficos de Dios avanzan siempre, siempre, a pesar de los gravísimos errores que cometemos los seres humanos, y sin que sepamos ni podamos no ya explicar, sino ni tan solo atisbar cómo ello es posible o por qué es posible que Dios pueda escribir, como decimos, recto en esos renglones torcidos. ¿Cómo es posible que Dios, a pesar de todas las que organizamos los seres humanos, aún en medio de todos esos laberintos de venganzas, de odios y todo esto, pues Dios parece que vaya por ahí esquivando escollos, de manera que su plan de salvación pues se vaya siempre cumpliendo, ¿no? A ver, ni Salomón, ni el príncipe Adonías, ni ninguno de los protagonistas de este drama, no, vamos, ni siquiera el rey David eran conscientes de que la dinastía davídica, a través precisamente de Salomón, y a pesar de todo cuanto pudiera sucederle, se iba a convertir en el vehículo privilegiado de la mayor esperanza para la humanidad. Pues no tenemos que olvidar nunca que es a través de Salomón y todos sus descendientes, que iba a llegar el Mesías, como leemos, por ejemplo, en la genealogía que aparece en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17, ¿no? Es David engendró a Salomón, Betsabé, la mujer de Urías, Salomón engendró a Roboam, etcétera, hasta que llega a Jesús, ¿no? O sea, David eso no lo podía ni imaginar, vamos, ni soñar. Y por supuesto Salomón no lo sabía, Adonías no lo sabía nadie, pero Dios sí. Entonces, claro, esto a nosotros hoy nos invita, o nos insta, mejor dicho, a confiar en la guía divina, incluso a pesar de tantos sinsabores, a pesar de tantas tribulaciones, a pesar de situaciones tan trágicas, tan truculentas, tan desagradables por las cuales tengamos que atravesar a lo largo de nuestra vida, y siempre nos va a tocar algo, evidentemente. A ver, en cierto sentido, todas estas historias tan desagradables, ¿no?, del Antiguo Testamento, lo que hacen es invitarnos, como si dijéramos, nos invitan a la fe, nos invitan a la confianza, nos invitan a la esperanza en las promesas del Señor para nuestras vidas, y no solamente para las nuestras, y para las de todo el género humano. Lo que nos están diciendo historias como estas es: los seres humanos, incluso los que pretenden ser siervos de Dios, somos todos, sin excepción, un conjunto de seres desastrosos, que no sabemos hacer las cosas bien, que a veces sabemos pero no queremos, o a veces sabemos, queremos pero nos olvidamos, en fin, todo esto. Pero a pesar de todo esto, Dios siempre está ahí, y Dios siempre tiene la última palabra, y Dios tiene en sus manos las riendas de todas las cosas, con la finalidad de proporcionarnos la salvación. O sea, toda esta historia tan horrible de crímenes, de venganza, a pesar de todo ello, es a través de Salomón y no de Adonías de donde iba a nacer el Mesías. Entonces Salomón iba a ser el rey. Tu palabra para mis pasos. Bueno, pues ahí lo tenemos, queridos hermanos. Esperamos que hayan disfrutado de este encuentro, de este primer encuentro que tenemos ya de lleno con el contenido de este primer libro de los Reyes, y pues que esto nos sirva también para lo siguiente que viene, que también vamos a tener mucho de lo que vamos a estar hablando y conversando sobre ello. Tenemos una propuesta, Juan Mari, y dice que sería maravilloso, nos dice un querido oyente desde México, que sería maravilloso que pudiéramos tener un programa especial de cómo ha cambiado los aspectos morales y éticos en la Biblia
entre las sociedades orientales frente a las occidentales y cositas así. Así que ahí tenemos una propuesta para un especial de este tipo Pues debiéramos recoger esa propuesta de este hermano porque es sumamente interesante. Así que lo guardamos y gracias por la sugerencia que nos hacen desde la Ciudad de México. Hemos finalizado. Gracias, Juan Mari, por el tiempo. Gracias a todos vosotros, Radio Anglicana contigo al frente y por supuesto a todos nuestros hermanos y amigos al otro lado de las pantallas, de los iPads, de los teléfonos, de las radios, todos los medios que ellos utilicen para escucharnos. Totalmente. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Es por vosotros que tiene sentido el programa y también la radio. También agradecemos a todos los hermanos que nos han compartido sus mensajes, sus reacciones, sus mensajes de felicitación, de enhorabuena y de ánimo que nos han hecho llegar a nuestro WhatsApp en el momento que hemos estado en directo. Animarles para dentro de 8 días que podamos seguir reflexionando y que sigamos teniendo este encuentro con la palabra, en este caso de Primera de Reyes. Y pues también en aproximadamente media hora ya lo tendremos disponible en nuestro canal de YouTube por si lo desean volver a escuchar y desean también compartirlo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Les esperamos dentro de 8 días si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.